Hola, buenas tardes. Es un gusto volverlos a tener. Su servidor Juan Ramón Ayala les da la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo y gracias por haberse conectado el día de hoy. Le cedo la palabra a nuestra compañera Isabel. Isabel, Tuvo unos problemas, una falla técnica, pero ella los saluda y es muy grato para ella que estén ustedes aquí. Yo soy Siri y les comento que el sorteo que vamos a hacer por motivo de nuestro primer aniversario se va a hacer después de la ronda de preguntas. Y bueno, para no hacer más o menos el tiempo, le doy gracias a la doctora Laura por estar con nosotros y con el grupo CIR. Y bueno, les presento a la doctora. Ella es médica veterinaria, zootecnista y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, doctora en Alta Dirección, diplomada en Gestión de Calidad en Instituciones de Salud y en Políticas Públicas y Gobierno Local. También es profesora en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Gestión y Legislación en Salud Pública. En veterinaria, ética profesional, políticas públicas en salud pública. Y bueno, también tiene publicados como autora y coautora 9 libros sobre temas veterinarios y de administración pública, por mencionar. Le damos la bienvenida y pues es su público, doctora. Doctora, no se escucha. Yo ya casi acabé la conferencia y buenas tardes a todos y todas. La verdad, es un placer nuevamente estar con ustedes. Agradezco la invitación y pues ahora vamos a compartir un tema en el que hemos venido trabajando desde hace tiempo, ya conjuntando varios aspectos, como es la estrategia de combate a la resistencia de antimicrobianos en el marco de la tendencia mundial de una salud. Y vamos a ver realmente qué es esa tendencia de una salud, cómo se origina o por qué, eh, y también a qué se refiere esta estrategia, o sea, quién la hizo, por qué, pero sobre todo a nosotros como médicos o como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia y que estamos inmersos en la atención a la salud, pues vamos a ver que es una gran responsabilidad eh, y pues ahorita lo estamos viendo con esta pandemia. Entonces, el mundo está cambiando, las sociedades cambian. Por lo tanto, la atención de la salud, pues también tiene que irse adaptando. Entonces, la charla está preparada para abordar 3 temas. El primero es el bienestar social de la comunidad, que ahorita lo vamos a ver. El segundo, precisamente, es esta tendencia mundial de una salud. ¿A qué se refiere? ¿Quién la origina? ¿Para qué va a servir? Y vamos a finalizar precisamente con esta estrategia mundial de combate a los antimicrobianos en el marco de una salud. Entonces aquí vemos cómo va a ser una herramienta para abordar un tema en específico, pero sobre todo vamos a ver qué estamos haciendo como país al respecto, porque muchas veces pues vemos la teoría, el deber ser, pero ¿qué está pasando? ¿Estamos avanzando? Sí lo estamos adaptando a nuestro país, porque ya vimos que se origina de organismos internacionales, pero pues nosotros somos México, o sea, somos un país diferente a todos, cada país tiene sus propias características. Entonces, aquí, precisamente, pues voy a dar inicio. ¿Qué es ese bienestar social de la comunidad?
el bienestar social de la comunidad, lo que va a abordar es que exista una convivencia en armonía, en equilibrio. Y vamos a ver, pues, que las comunidades precisamente conviven o convivimos todos los seres vivos, las personas, los animales. Entonces, aquí vamos a ver que precisamente existen factores que debemos considerar porque el mundo está en movimiento, las sociedades se transforman, evolucionan y con ello, pues los riesgos también crecen. Entonces, los riesgos de que se rompa ese equilibrio. Y obviamente al romperse ese equilibrio, pues genera una enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué factores? Precisamente al romperse ese equilibrio, pues se va a quebrantar la salud de esa sociedad y puede ser salud de sus seres vivos que interactúan ahí, su salud biológica, pero también la salud mental de las personas, por ejemplo. La seguridad alimentaria, que se refiere a que se debe tener alimentos sanos, inocuos, nutritivos, de calidad, pero sobre todo accesibles, físicamente y económicamente. Y ese es un factor que pues está en continuo movimiento, como vamos a ver más adelante. La cultura, al ser un país que tenemos nuestras propias características, somos fusión de varias culturas, entonces también nuestros hábitos alimenticios, pues también pueden no modificarse, sino que van a ser diferentes entre las sociedades. O sea, yo siempre pongo como ejemplo Ciudad de México, que en territorio es pequeñito, pero en sociedades son diversas. Y no me refiero solo a las alcaldías, sino a todo lo que hay en una sola alcaldía tan solo. La educación, y esto se refiere a la parte de los valores, la religión. Entonces vemos cómo hay factores que van a estar interactuando para generar ese equilibrio, pero también los usos y costumbres de cada sociedad. Entonces vemos que el mundo está en continuo movimiento. Entonces aquí la salud, o sea, ese que se rompa ese equilibrio, pues es muy grande. ¿Qué otras consideraciones vamos a ver? O sea, como vamos a ver, existen muchos riesgos de que ese equilibrio se quebrante. Entonces, la dinámica de poblaciones. Cuando hablamos de las migraciones, muchas veces no lo habíamos vivido como lo estamos viviendo ahora o los últimos años, que veíamos que mucha gente migraba a otros lugares por mejores condiciones de vida. En la actualidad, vemos que las migraciones, pues sí, en la mayoría de los casos es para una mejor calidad de vida, pero también están las migraciones por los desplazamientos de grupos armados, es decir, por la inseguridad que existe. Y es lamentable, pero es algo que estamos viviendo. Otro factor también es lo que se ha generado con el deterioro del ambiente y ecológico. Esta pandemia es una prueba de ello. Y aquí también entraría la parte del cambio climático. Entonces, finalmente vemos cómo hemos alterado esos ecosistemas y pues finalmente la naturaleza trata de equilibrarse. También vamos a encontrar los estilos de vida, los factores sociales como el nivel socioeconómico, ya decíamos los usos y costumbres, los determinantes sociales
Es decir, que tengas una vivienda digna, con agua potable, drenaje, recolección de basura. De hecho, uno de los indicadores de pobreza es que las casas tengan pisos de cemento, que tengan drenaje, que tengan agua potable. Y son indicadores para medir la pobreza, pero pues ahí les va un tip. En la actualidad, dentro de los indicadores de pobreza, hicieron una clasificación adicional. Por eso es que dicen que bajó la pobreza, porque se aumentó la pobreza extrema. Entonces hay que tener ahí esa visión. Y además podemos tener todo esto y que no se quebrante la salud, pero si no tenemos acceso a los servicios de salud, y es algo que estamos viviendo en la actualidad, hay comunidades donde para tener acceso a un centro de salud, pues se tienen que recorrer kilómetros. Y hay veces que llegas al centro de salud, pero no tienes servicio. No hay personal, no hay insumos. Entonces, hace poco platicando también me decían, es que puede ser que tengas el centro de salud, que estés relativamente cerca, pero puede ser que también esa zona esté en conflicto armado y pues la gente no va a salir a los servicios de salud. O sea, son riesgos que se han ido generando. Entonces vemos que todo eso va a ir generando, porque es dinámico. Entonces, debemos tener siempre considerados todos estos factores. Ya veíamos lo del cambio climático, todos estos factores naturales, plagas, sequías, incendios, huracanes. Lo que les comentaba referente al acceso a alimentos sanos, inocuos y nutritivos. Puede ser que por este cambio climático, pues obviamente entra aquí la ley de la oferta y la demanda. La producción de alimentos a mayor oferta, pues es una demanda, o sea, el precio es accesible, pero a la inversa va a ser más difícil. El desempleo, el aumento en los impuestos, los recursos para la salud pública, lamentablemente, ahorita vemos que los gastos en salud, y a mí me gusta hablar de inversión en salud pública, pero cuando hablamos de inversión en salud pública estamos hablando de medicina preventiva, porque eso es una inversión. Y algo que como médicos siempre nos enseñan es que es más barata la medicina preventiva que la correctiva o curativa, como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces vamos viendo cómo todos estos factores, y ojo, aquí parece ficción, pero la realidad rebasa la ficción. Y lo que les comentaba, los desplazamientos de comunidades a causa de conflictos armados, eso también genera que la producción de alimentos esté en riesgo, porque finalmente va a ser en comunidades los campesinos, los agricultores, incluso los pequeños productores. Entonces aquí vemos cómo eso va poniendo en riesgo este equilibrio en las comunidades. Y por otra parte, tenemos también este factor o este fenómeno comercial llamado globalización. En efecto, pueden encontrar muchas definiciones, sin embargo, no es otra cosa más que la apertura de mercados comerciales entre los países. Y esta movilización, este fenómeno, es desde mediados del siglo pasado, no es de ahorita, no es actual, no, o sea, es actual, pero su origen es desde cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de la guerra, la tecnología, siempre una guerra o un proceso de estos va a generar un avance en la tecnología y se viene ese boom y entonces la globalización se hace veloz gracias a los avances en la tecnología.
¿Por qué? Porque ahora se comercializa por mar, por tierra, por aire, y no solo productos, sino también servicios profesionales. Entonces, toda esta movilización a nivel mundial, a nivel continental, en los países, va a generar que el riesgo de diseminación de enfermedades y plagas sea muy alto. Adicionalmente a ello, tenemos estas cifras que emite la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde señala, vamos a ver cómo las enfermedades que se comparten entre personas y animales, conocidas como zoonosis, pues son muy, muy altas finalmente. Y ya vimos que en los ecosistemas, pues, interactuamos. 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal, y estamos viviendo una. Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluyendo ébola, VIH o influenza, son de origen animal. Y yo les voy a invitar a que revisen los boletines de la Organización Mundial de Salud, porque ya anda circulando otra cepa del virus de la influenza en personas. 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Entonces vemos cómo la zoonosis, estas enfermedades que se van a compartir entre personas y animales, o sea, se transmiten de animales a las personas, pero también de las personas a los animales. Y puede ser por aire, a través de vectores como los mosquitos, por proximidad a los animales, contacto directo con animales como las mordeduras, en este caso un ejemplo sería la rabia, pero también las que se transmiten por consumo de alimentos. Es decir, si no hay comunidades donde puede haber brucelosis y la leche no se hierve, pues ahí la probabilidad de que te infectes por consumir leche con brucelosis, pues o sea, te vas a enfermar. Entonces ahí vemos cómo también estas enfermedades se transmiten por alimentos. De hecho, como ya vimos, están clasificadas dentro de la zoonosis. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Virus, rabia, y afecta a todos los mamíferos, bacterias como leptospirosis, brucelosis, tuberculosis, parásitos, toxoplasmosis, hongos, criptococosis. Entonces, todo lo anterior es para que veamos ese panorama que ha generado que las enfermedades sean cada vez más complejas. Y perdón que insista con el ejemplo que estamos viviendo, pero esa complejidad de enfermedades no solo, ¿por qué no llegamos a un tratamiento que sea efectivo? ¿Por qué no llegamos, bueno, ahorita ya está la vacuna, se están aplicando muchos mecanismos, pero el costo ha sido muy alto, y me refiero al costo en vida. Digo, lo económico también ha sido muy alto y lo que viene, porque ya vimos el desempleo. Entonces se tienen que hacer una serie de, ahora sí que administración del daño, todo generado por una enfermedad. Y aquí, bueno, no voy a entrar en política, pero también hay cuestiones políticas que no han sabido tratarse. Entonces, lo que comentábamos, las sociedades son dinámicas. Entonces, los procesos salud-enfermedad van a ser dinámicos y complejos. Ahora sí que se van a ir superando a sí mismos. Por lo tanto, la atención de la salud, los esquemas de cómo debe atenderse también tienen que irse adaptando. Debe haber un abordaje integral
que no genere esa incertidumbre. Las sociedades se transforman. La salud, por lo tanto, también el concepto de salud debe entenderse y atenderse, como aquí señala, desde la parte física, psíquica, social, ambiental. Entonces, como un todo, no enfocarnos solo a una cosa. Por lo tanto, debe atenderse a través de red de redes. ¿Qué significa esto? Que interactúan de forma no lineal, sino que se vinculan órganos, tejidos, célula, mente, medio ambiente, dimensión social. Somos un ser social. Entonces, eso no se puede, hay situaciones que no se pueden separar. Entonces, se debe atender como un sistema enfocado a la salud colectiva. Entonces, cuando vemos salud colectiva, esto tenemos que atenderlo viendo e identificando todo lo que va a integrar ese sistema, esa sociedad. De otra forma, por eso siempre hay que hacer énfasis aplicado a México y de México aplicado a esa comunidad con sus propias características, sus leyes, su organización política, económica, lo que come, quiénes están ahí, sus usos y costumbres. Porque si lo atendemos con el formato para todo mundo, pues obviamente eso no va a funcionar. Los sistemas vivos llegan a un nivel donde van a encontrar su propio equilibrio, lo que se conoce como su propia entropía. Pero ojo, ese equilibrio sigue siendo dinámico y esa entropía no siempre es positiva. Podemos llegar a un equilibrio, pero a una entropía negativa. Entonces, todo esto, porque nos va a generar, todo esto es para que veamos esos factores que han generado la tendencia mundial de una salud. Esta es una fotografía reciente en un lugar, esto puede ser en cualquier lugar de la Ciudad de México o de México, donde aquí vemos cómo en una vivienda interactúan personas, en este caso los niños, y muchas veces los niños son los más afectados en esta zoonosis, con animales domésticos y una serie de situaciones. Aquí también, una de estas fotos es en Baja California y otra es en Ciudad Nezahualcóyotl. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo los animales domésticos, pero también hay basura, el agua potable, pero la tierra. Y les aseguro que cerca de esta zona puede ser ya un área silvestre donde tarde que temprano la fauna silvestre va a interactuar con la fauna doméstica y se sale de control las enfermedades. Esto ha generado que el enfoque de una salud, esta tendencia mundial de una salud, donde señala que la atención de la salud debe ser multifactorial, porque ya vimos todos esos factores que pueden incidir en quebrantar ese equilibrio. Pero también esta tendencia mundial señala que ya no se puede atender la salud fijando límites territoriales, límites de las profesiones, de los gobiernos. No, se tiene que abordar de manera, así como es multifactorial, también debe ser multisectorial, multidisciplinario, interdisciplinario. Entonces, precisamente esas estrategias deben ser multisectoriales, multinacionales, todo lo multi que se les ocurra. Y entonces, los organismos internacionales, desde esta tendencia se empezó a generar a finales del siglo pasado y se empieza a consolidar a principios de este siglo
¿Qué organizaciones son las que empiezan a trabajar en ello? Es una alianza tripartita precisamente entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la FAO. Como les comentaba, desde principios de este siglo, inicia con una serie de reuniones, aquí solo pongo como ejemplo 2, donde señala precisamente que esta tendencia es un marco estratégico para reducir los riesgos. Ya vimos todos los factores, todos los riesgos que incrementan y que generan que las enfermedades sean complejas. Entonces, reducir los riesgos de enfermedades infecciosas en la interfaz. Ahorita vamos a ver qué es esa interfaz, a qué se refiere, entre animales, seres humanos y ecosistemas. Y entonces nace esta tendencia mundial de un mundo, una salud. Entonces, vamos a ir viendo a qué se refiere. Como ya vimos, las formas de gobierno también van a ser importantes en esta tendencia mundial de una salud global. ¿Por qué? Porque ya vimos que rebasa fronteras, áreas. Aquí ya no hay de, esto es mío, este es mi coto de poder. No, porque ya vimos finalmente que las enfermedades ya no hay límites, entonces se debe tratar de la misma forma. Se tiene que crear, formar, manejar, fortalecer el uso de las instituciones internacionales y transnacionales. De alguna manera, los organismos internacionales están haciendo su trabajo. Nos toca como país irlos incorporando y ver cómo lo vamos a hacer. Por eso les digo, cada país tiene sus propias características para poder llevarlo a cabo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues generando nuestras propias normas, reglas, procedimientos para la toma de decisiones. Entonces se generan estrategias. Aquí algo que voy a enfatizar es que gobernanza y gobierno son dos cosas distintas, porque luego dicen, no, es que la gobernanza, refiriéndose a la forma de gobierno, y no es así. Ahorita vamos a ver a qué es la gobernanza. Entonces, aquí se definió que la estrategia es precisamente que exista una colaboración entre todos los sectores, disciplinas en materia de vigilancia epidemiológica, control y prevención de enfermedades, así como de preservación del ambiente. De hecho, más adelante vamos a ver, en nuestro país, en el año 2012, se incorpora en el artículo 4 constitucional que todos los mexicanos tenemos derecho a un ambiente sano, ¿sí? Entonces, de alguna manera, poco a poco se van incorporando todas estas tendencias mundiales. ¿A qué se refiere la gobernanza? La gobernanza se refiere, aquí tengo, la salud va a seguir siendo obligación del Estado mexicano, porque tenemos nuestra Carta Magna, ¿no? Nuestra Constitución. Pero la salud, como ya vimos, es un tema multifactorial que además es responsabilidad de todos. Empieza desde nosotros como individuos. Entonces, ya la salud no solo va a ser responsabilidad del Estado mexicano, Estado mexicano entendiéndose el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que además también debe participar la sociedad civil. ¿A qué se refiere esta sociedad civil? A todo lo que son instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación y también la iniciativa privada. ¿Como quién? Pues como la industria farmacéutica principalmente. Y lo que comentábamos, debe ser atendida de manera intersectorial, multisectorial. Y les apuesto que ustedes ya están pensando, pero Secretaría de Salud hace unas cosas, la Senacica hace otras y Semarnat otras. Sí, y ahorita lo vamos a ver.
Pero además la atención de la salud debe ser multidisciplinaria, es decir, de muchas profesiones, muchas disciplinas, pero también interdisciplinaria. Por ejemplo, de medicina veterinaria, la interdisciplinariedad puede ser que esté participando un experto en salud pública, un experto en patología, otro en bienestar animal, otro en ecología. Eso es interdisciplina. Y la misma Organización Mundial de Sanidad Animal señala, y aquí vemos en la foto, en la imagen, cómo interactuamos, o sea, un ecosistema donde está el hombre como género y los animales. Y entonces señala, el enfoque de una salud se concibe para lograr resultados, mejores resultados de salud pública. Y vamos a ver cómo la normatividad va a formar parte indispensable en este tema. Entonces, ¿cómo es que se va a mejorar la atención de la salud pública? Pues porque se va a mejorar que colaboren entre sí los sectores. ¿Para qué? Para diseñar y aplicar, obviamente, programas de salud donde participen todos los sectores, o sea, salud humana, salud animal, salud ambiental, pues obviamente que van a ser programas que van a integrar todos los enfoques, van a ser mejores. Políticas públicas, mejores legislaciones, mejores investigaciones. ¿Por qué? Porque va a llevar todos estos enfoques. Y precisamente aquí les comparto los objetivos de una salud. Se tiene que ver esta visión amplia hombre y su relación con el ecosistema y todos los seres vivos que ahí convivimos. La estrategia de comunicación y retroalimentación entre salud humana, salud animal y medio ambiente es indispensable. Y ahorita lo vamos a ver en la estrategia de combate a los antimicrobianos. Y también debe haber una investigación estratégica para programas de control de enfermedades. Mejorar acciones de combate a pobreza extrema, como ya vimos en las fotos, ¿no? Fortalecimiento de la respuesta a casos de emergencia. Y por supuesto, sistemas robustos de salud. Ahorita algo que estamos viviendo con esta pandemia es que todos los sistemas de salud del mundo se han visto rebasados. No solo en nuestro país. Esto es, la pandemia del coronavirus precisamente es una pandemia que debe ser atendida desde una salud global. Entonces, se tiene que modificar. Ahorita no hay, con esta pandemia no ha habido un solo sistema de salud de ningún país que haya salido bien librado. A lo mejor algunos se exigieron más que otros, pero... Entonces aquí vemos cómo la salud normalmente pues se viene atendiendo así. Salud humana por un lado, salud animal por otro. Y esto que vamos a ver aquí, dejen ver si lo tengo aquí, no, lo tengo más adelante. Aquí donde se traslapan los círculos, a esto es a lo que se conoce como la interfaz. Y vamos a ver más adelante. Se refiere a un enfoque sistémico, es decir, tenemos que verlo así en conjunto, no como lo venimos haciendo. Esto por un lado, esto por otro. Además, la salud debe atenderse ya no de manera individual, sino poblacional. Es decir, en las comunidades. En resumen, la atención a la salud debe ser holística, es decir, se debe visualizar todos los factores y actores involucrados con una perspectiva transversal, intersectorial, interdisciplinaria, transdisciplinaria. Aquí ya es un trabajo en equipo y en conjunto. Una salud
se requiere fortalecer precisamente el marco jurídico. Más adelante vamos a ver qué pasa en México. ¿Estamos pudiendo llevar a cabo esta tendencia mundial? Sí, ¿no? ¿Por qué? Recursos humanos capacitados, recursos materiales y financieros son suficientes y por supuesto una infraestructura institucional. Y aquí entramos a la parte de el uso responsable y prudente de antibióticos en los animales. ¿Qué ha pasado? O sea, ya vimos la tendencia mundial de una salud. Vamos a ver qué ha generado esta problemática de la resistencia a los antimicrobianos. Vemos que el uso de antibióticos va a impactar tanto en la sanidad animal, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y, por supuesto, la salud pública. Entonces, muchos de ustedes quizá ya vieron estas cifras, estas definiciones. De hecho, vienen en varios documentos normativos. Solo como un breve resumen, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? Los antimicrobianos son agentes, son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones. Son esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, así como el bienestar animal. Sin embargo, el uso excesivo o inadecuado puede generar la aparición de bacterias resistentes a la acción de estos fármacos. Y esto, yo antes pensaba, bueno, es que pues los microorganismos se van adaptando a ese fármaco, pero no solo se han ido adaptando, sino que así me imagino como los Pac-Man, hemos ido generando pequeños monstruos por ese uso inadecuado que le hemos dado a los antimicrobianos. Obviamente el riesgo es que después no va a haber cómo tratemos una infección. El control de las enfermedades en todo el mundo es una preocupación tanto para la salud humana como para la salud animal. Entonces, aquí vemos que esta resistencia a los antimicrobianos también empieza a atenderse ya de manera más enfática, porque siempre ha habido una farmacovigilancia, al menos en salud humana. Pero empiezan los organismos internacionales precisamente a atender pues este tema tan delicado. Y en la Asamblea General de la ONU en 2016 precisamente se ve como una amenaza a la salud, ya que tiene varias implicaciones, tanto económicas, en la cadena, en la producción de alimentos, en el turismo, obviamente en la migración. Y entonces se genera también esa colaboración entre organismos internacionales. ¿Por qué? Y esta es una diapositiva de el doctor Jorge Ignacio Santos Preciado, donde pone unas cifras que va a haber un impacto en morbilidad y mortalidad de infecciones bacterianas susceptibles de tratarse con antibióticos. Las opciones terapéuticas van a ser cada vez más limitadas. Y no es porque no se generen antibióticos de tercera generación, cuarta, quinta, o sea, puede ser de décima generación, perdón por el disparate que acabo de decir, pero no se trata de generando cada vez fármacos más de más alto nivel, sino precisamente tener un uso adecuado, porque ya vimos, finalmente en la naturaleza los microorganismos se adaptan y se superan. Los nuevos antibióticos que han salido al mercado son pocos y tampoco tienen actividad contra estas bacterias y hay una alta mortalidad.
Algunas de las causas de esta resistencia antimicrobiana precisamente es el uso irracional de antibióticos, tanto en personas como en animales. En México ya está prohibido desde hace algunos años el uso de los antibióticos como promotores del crecimiento, legalmente. Hay un uso amplio, constante y difundido de antibióticos entre especies animales destinadas a consumo humano. Hasta el 70% de la producción de antibióticos de importancia para los seres humanos en Estados Unidos son empleados en animales. Y no existe un estándar global en cuanto a la vigilancia a la resistencia antimicrobiana. En nuestro país, yo he buscado acciones de farmacovigilancia en sanidad animal y la verdad no he encontrado. En farmacovigilancia en humanos sí, incluso todas las redes que existen. Pero aquí tenemos un nicho de oportunidad para la investigación porque no hay nada. Entonces vemos, en resumen, la resistencia antimicrobiana es un problema global para la salud de las personas y de los animales. 700,000 defunciones anuales a nivel mundial causadas por infecciones multiresistentes, que podrían pasar a ser más de 10 millones de personas para el año 2050. Alguna vez les decía a mis alumnos de licenciatura, les daba yo esta información y yo decía, 2050 falta mucho, yo ya ni voy a estar. Pero no contaba con la astucia de esta pandemia, que aquí estamos viviendo precisamente. Yo no sé si se estén haciendo estudios, supongo que sí, pero ¿cómo está afectando la resistencia antimicrobiana para tratar los síntomas de la enfermedad de la COVID-19? ¿Por qué? Porque, pues como tal, pues es un virus, no hay un tratamiento, pero las infecciones que se generan, ¿qué está pasando? O sea, es otro tema. Entonces, aquí vemos que el impacto de esta resistencia a los antimicrobianos, precisamente, lo que les comentaba, o sea, no va a haber un antibiótico que funcione, pero también en este documento que se publicó en 2013, señala, si no hay una acción, no va a haber una cura mañana. Entonces, también vemos, les quiero compartir muchos de ustedes conocen los objetivos, son 17 los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Pues hay estudios donde incluso ya están identificados. Estos objetivos de desarrollo del milenio, aquí en el encabezado señala, son una llamada de atención a todos los países para erradicar la pobreza y proteger el planeta, garantizar la paz y la prosperidad. Y aquí les voy a compartir el objetivo 1, que está relacionado con el fin de la pobreza. Aquí tiene impacto la RAM, la resistencia a los antimicrobianos. Afecta fuertemente a la pobreza. El porcentaje de resistencia es mayor y hay una ausencia de tratamiento accesible. Esto también tiene que ver con la inequidad en salud. Y quisiera no decirlo, pero lo estamos viviendo con la pandemia. En el objetivo de hambre cero, las enfermedades intratables en animales amenazan la producción sostenible de alimentos para la población. En el objetivo de salud y bienestar, los antimicrobianos son fundamentales para todos los sistemas de salud, definitivamente. En agua limpia y saneamiento, los residuos de antibióticos de los hospitales, las compañías farmacéuticas y la agricultura contaminan el agua. En el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, se predice que el costo acumulado de la resistencia a los antimicrobianos para 2050 será 120 trillones de dólares. Y aquí tenemos la fuente. En el objetivo 12 de producción y consumo responsables para la contención de la RAM,
es indispensable balancear el acceso, la innovación y la conservación de la actividad de los antimicrobianos. Y el último objetivo relacionado con la RAM precisamente es generar alianzas para lograr todos estos objetivos. ¿Y qué es a lo que se enfoca la tendencia mundial de una salud? Donde tienen que participar todos los actores involucrados. Una vez revisado todo esto, lo que les comentaba, o sea, esto realmente es reciente, la atención a este tema. Y en 2015, otra vez por esta alianza entre la Organización Mundial de Salud, OIE y FAO, se genera el Plan de Acción Mundial para la Resistencia a los Antimicrobianos. Pero además se señala que es con base en una salud. ¿Por qué? Porque es un problema global. No se puede atender de manera individual por países. Y aquí vemos los 5, voy a poner los 5 objetivos de este plan de acción. Y ustedes van a ver que son exactamente los objetivos de una salud. El primer punto es precisamente que se debe generar esa cultura de comunicación o esa concientización a través de la comunicación, educación. El segundo es una vigilancia y una investigación fortalecidas, con bases científicas y generar información, conocimientos. Reducir las infecciones a través de saneamiento, higiene y prevención de las infecciones, utilizar de forma óptima los antimicrobianos, pero también una inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico y vacunas. Como ejemplo, quiero presentarle estos carteles que se hicieron a nivel mundial, precisamente de educación para la salud, o sea, en las personas, cómo se llega, cómo cultivar esta cultura de consumo de antibióticos. También otra de las respuestas para atender este programa es que en el mes de noviembre de cada año tenemos la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos. Y digo tenemos porque todos los sectores quienes participamos en la salud, de una u otra forma tenemos que fomentar esta concientización desde nuestro ámbito. Entonces, ya vimos todo lo que tenemos, pero ¿qué estamos haciendo como país? Este panorama, esto que les he presentado, pues es todo un panorama general y de cómo se originaron estas tendencias mundiales y cómo esta estrategia de combate a la RAM, a la resistencia a los antimicrobianos, basada en el enfoque de una salud. Pues bien, México tenemos nuestras propias características, nuestros propios usos y costumbres, nuestra cultura, nuestras propias leyes, pero además participamos en la globalización desde 1986. Todo este panorama en esta cronología ya se ha modificado. Me gusta porque nos da una línea de tiempo, pero ¿cómo estamos actualmente? Tenemos 13 tratados comerciales con 50 países diferentes. Y además participamos en otros acuerdos internacionales. ¿Cómo atendemos la salud en nuestro país? De acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 4 constitucional señala precisamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y aquí también nos señala que se definirá y deben participar lo que les comentaba al inicio, el Estado mexicano, el Poder Legislativo construyendo las leyes y obviamente el Ejecutivo dándole cumplimiento para dar el servicio
de protección de la salud a las personas. Y aquí no viene todo el artículo 4º constitucional, sino destaco lo básico, bueno, lo relacionado con el tema. También aquí en el tercer punto podemos ver que también se integra en 2011, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que está relacionado con la seguridad alimentaria. Y aquí al final, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y esto obviamente enfocado en una sola salud, porque finalmente pues te enfermas, vas al hospital, te curan y te regresan a tu casa, y es el ambiente donde te enfermaste. Para dar cumplimiento con esto, con este mandato, obviamente el Poder Ejecutivo se organiza a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y aquí solo me permití señalar las 3 secretarías principales que van a actuar en la atención de la salud, porque de alguna manera muchas otras, como la Secretaría de Educación Pública, la misma Secretaría de Bienestar, también juegan un papel importante. ¿Pero por qué seleccioné estas 3? Precisamente porque vemos salud humana, pues ¿a quién le toca? Secretaría de Salud. Porque además, si vemos la Ley Orgánica de la Administración Pública y las atribuciones que le da Secretaría de Salud, son muy claras. La atención a la salud de las personas. Salud animal, pues le va a ser competencia de otra secretaría, y salud ambiental de otra más. ¿Y qué pasa aquí? En la interfaz. ¿Estamos atendiendo la salud de manera oportuna, eficiente? Y por eso yo les decía, también la normatividad aquí, o sea, el marco jurídico juega un papel muy importante. La salud humana. Para ello tenemos la Ley General de Salud desde 1984, pero para el caso de la atención de la zoonosis, solo tiene estos puntos que están ahí circulados. En el artículo 134, fracción tercera, la tuberculosis. Y en la fracción quinta, rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. Y para este caso se coordinará con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Bueno, la actual SADER. Eso es todo. Y aquí vemos, por eso es que Secretaría de Salud es la que se hace cargo de la campaña de rabia humana en perros y en gatos. Pero si vemos todas las formas en que se puede transmitir la rabia, debe haber una retroalimentación con otras secretarías, porque no solo es con los animales domésticos, sino también con los silvestres, con los de producción. Entonces, ahí estamos viendo algunos vacíos. ¿Qué pasa con la estrategia del combate de resistencia a los antimicrobianos? ¿Qué hemos hecho como país? Y aquí en esta línea de tiempo, lo que les comentaba, desde 2011, la Organización Mundial de la Salud dedica el Día Mundial de la Salud a la lucha contra la RAM. En 2015 se recomienda a los países miembros, obviamente México es país miembro, a desarrollar un plan nacional de combate contra la RAM. Es decir, se publica ese plan mundial, pero todos los países que formamos parte de la Organización Mundial de la Salud estamos obligados a generar nuestra propia estrategia. También en 2017, la Organización Mundial de la Salud emite el Programa de Vigilancia Global de la Resistencia Antimicrobiana, por sus siglas en inglés, el GLAS. En 2017, México anuncia la Estrategia Nacional contra los Antimicrobianos, y en 2018 se publica
en nuestro país el acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de esta estrategia. Y vamos a ver esta estrategia. Entonces, si ustedes ven, finalmente para dar inicio a un programa, la normatividad va a ser fundamental porque es lo que va a permitir o no qué puede hacer cada secretaría. De otra forma, pues vamos a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Y el mundo ha cambiado, como ya vimos. Entonces, en 2017 se publica este plan de acción. En 2018 vamos a tener este acuerdo por el que se declara esta estrategia. Y aquí les quiero presentar cómo se hizo esa estrategia. ¿Quiénes participaron aquí? De hecho, esta información la encuentran en el mismo acuerdo. Y podemos ver que la mayoría de las personas pues son de sector salud, del Consejo de Salubridad General y COFEPRIS. Pero también señala que hubo instituciones participantes de otros sectores. Entonces aquí vemos cómo estos elementos de la tendencia mundial de una salud, de que debe ser intersectorial, multisectorial, multidisciplinario, se empiezan a aplicar, al menos en la elaboración de esta normatividad. Y aquí, de hecho, en el mismo acuerdo nos muestra algunas formas en cómo puede generarse esta resistencia. Y precisamente al mostrarlo, pues se ve todos esos eslabones donde tienen que participar todos los sectores, no solo el sector salud, sino también el sector productivo, el de medio ambiente. Todas estas consideraciones que emite el acuerdo no las vamos a leer porque es todo lo que hemos venido revisando. Obviamente se los quise presentar para que vean cómo en la normatividad lo que hace nuestro país es precisamente incorporar la información que se ha generado a nivel mundial, pero sí aterrizándola a nuestras propias características. Y aquí en el punto último, sí resalté, la RAM se considera un problema de origen multifactorial de alcance global, trasciende fronteras y estructuras de gobierno, por lo que va a requerir otro tipo de estrategias. Y obviamente las estrategias, los elementos que da la tendencia mundial de una salud, pues es con base en la que se va a hacer esta estrategia. ¿Por qué? Y aquí lo señala, colaboración intersectorial para hacer uso racional de antimicrobianos para la salud humana, animal y cultivos para reducir diseminación de la RAM en salud pública, agricultura y medio ambiente. Entonces, si ven, ya se empieza a manejar, no a manejar, sino se empieza a hacer ese diagnóstico de manera integral y a participar todos los sectores. Y aquí les voy a presentar los 5 objetivos de esta estrategia y son los mismos que para la estrategia mundial. Y obviamente vimos que están basados precisamente en las estrategias de la tendencia mundial de una salud. La comunicación efectiva, la vigilancia epidemiológica, reducir la incidencia de infecciones, el uso racional. Entonces, ¿se han hecho acciones? Sí, y ahorita las vamos a ver. ¿Qué resultados se esperan? Contar con un mapeo de programas presupuestarios asociados a la RAM, porque eso va a permitir generar políticas públicas. Investigaciones, factores de presentación, diseminación y la aplicación de políticas para su control. Monitorear la susceptibilidad que se tiene con las cepas de circulación en México. ¿Qué retos encontramos en esta estrategia?
las acciones de la resistencia a los antimicrobianos forman parte de otras políticas públicas. Por eso les decía, sí se hace, ahora que estuve yo investigando, sí se hace vigilancia en antimicrobianos, pero no como una política específica, sino como parte de muchas otras. Por lo tanto, no se le da la importancia o no genera la información para retroalimentar y aparte es difícil de presupuestar. Es difícil separar la atención en salud relacionada con la resistencia a los antimicrobianos. Lo que les comentaba, finalmente son programas que involucran por sí mismos a la RAM o a los antibióticos como un apartado. La información es limitada. Hay escasez de información para hacer modelos económicos, lo cual permitiría generar costos, impacto de las políticas, prevalencias. Y el desarrollo de infraestructura técnica y tecnológica requiere de un análisis de información con una visión integral, con metodologías rápidas y confiables. Entonces, aquí vemos, no es fácil. En México ya se están dando algunos pasos. Sin embargo, ahorita, al finalizar la charla, sí les voy a dejar un espacio de reflexión, porque yo traté de investigar, bueno, no traté de investigar, investigué tratando de conseguir resultados. ¿Qué ha pasado en estos casi, no, ya son 2 años y medio prácticamente de que se publicó el acuerdo? ¿Qué resultados hemos tenido? Entonces, esta estrategia dio inicio con, fíjense, aquí hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores se involucra porque va a ser ese eslabón entre México con los organismos internacionales para la resistencia, para la estrategia de resistencia a los antimicrobianos. Con base en este acuerdo se conforma un grupo conocido como el GIRAM, donde van a estar involucradas todas estas dependencias de gobierno, que van a estar encabezadas, de acuerdo a lo que señala el acuerdo, valga la redundancia el acuerdo, por la Secretaría de Agricultura, bueno, en ese tiempo Zagarpa, en 2018, ahorita SADER, y la Secretaría de Salud. La Secretaría de Relaciones Exteriores, pues va a hacer ese vínculo con los organismos internacionales. Van a estar participando comités y grupos de trabajo, bueno, a través de estos comités, pero el pleno debe reunirse 2 veces al año. Lo que les estoy diciendo es lo que señala el acuerdo, el deber ser. Y aquí en rojo puse precisamente que todas estas dependencias que integran este grupo, el GIRAM, deben presentar su informe anual y debe estar disponible en su página web. Y no lo digo yo, está establecido en este acuerdo. Y lo que les comentaba, es un espacio para reflexión. Yo busqué la información, o sea, en el acuerdo señala que debe estar disponible y no encontré nada al respecto. Entonces, me parece que Senacica sí tiene alguna información, pero si entramos al portal de Secretaría de Salud o de Relaciones Exteriores, al menos yo no encontré información. Igual ustedes pueden buscarla, a lo mejor tienen más éxito. Algo que sí se puede hacer, se puede solicitar a través del INAI. Pero entonces, toda esta información también es para generar, la información es poder, poder para tomar decisiones, para ver qué está pasando. Ahorita con la pandemia, de verdad, desconozco si se esté documentando todo o los programas de farmacovigilancia, porque muchos de los hospitales que se dedicaban o que estaban en una red para hacer farmacovigilancia,
pues son hospitales COVID. Entonces no sé si sigan llevando estos programas, pero vale la pena. ¿Qué está pasando? ¿Sí se está haciendo? Entonces, la información y la generación de indicadores nos sirve para tomar decisiones y, en su caso, actualizar y modificar la estrategia. Y yo concluyo esta charla que nos da para mucho. Si ven, es mucha información, traté de tocar varios puntos y engarzarlos, pero finalmente cierro con una frase de Albert Einstein: no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. El mundo está cambiando. Tenemos que adaptarnos y generar y estar actualizando y modificando estrategias de manera continua, desde la planeación, desde las políticas públicas, desde las leyes. Ya vimos cómo el marco jurídico sí nos va a dar esas herramientas. De otra forma, no se va a poder atender y vamos a seguir haciendo como que hacemos. ¿Qué resultados hay? ¿Qué información tenemos? Ya vemos con base en el acuerdo que las instituciones, las dependencias de gobierno están obligadas a informar, pero al menos como tal no encontré esa información. Pues yo les agradezco su atención nuevamente y pues muchas gracias y aquí estoy a la orden. Bien, agradecemos a la doctora por su participación. La verdad es que la doctora es, aparte de una gran profesionista, una gran expositora de la medicina veterinaria y de la parte de la medicina veterinaria y la legislación, y creo que su ponencia hoy nos abre ciertas brechas, por ejemplo, para todo lo que es investigación, ¿no? En el caso, efectivamente, de todo lo que hay en cuanto a la vigilancia o la farmacovigilancia en estos rubros que son la medicina veterinaria, que deberían de explotarse más, como dice la doctora, es un nicho importante para la investigación. Por parte de la farmacovigilancia que hay en medicina humana, en cuestión de salud pública, sí hay muchos trabajos. De hecho, hay trabajos donde se está vigilando residuos de agua potable, el uso de fármacos y, aparte de los fármacos, de ciertas drogas estupefacientes, ¿no? Entonces, esto también debería de ser aterrizado en medicina veterinaria con sus adecuaciones por el impacto que está teniendo, ¿no? Y lo que va a tener. Algunos países de la región de Europa ya esto ya lo ven como un problema latente y están tomando acciones, mientras que en México pues todavía estamos peleándonos a ver si se puede o no se puede hacer. Entonces, doctora, muchísimas gracias por su participación. Zuli, no te escuchamos. Igual, muchas gracias, doctora. En verdad es un tema interesante que, bueno, al final es de que ya tenemos que hacer algo. O sea, ustedes nos están dejando la semillita y creo que nosotros como nueva generación tenemos que empezar a dejar que florezca todas estas nuevas corrientes, ¿no? Nosotros como las generaciones que quedamos y así también nosotros dejarle a otras generaciones. Creo que es un tema muy importante y es un tema que muchos, como ya lo dijeron, lo han dejado a un lado y es algo muy importante. Y más, ya lo hemos visto ahorita con varias enfermedades que no las hemos podido erradicar, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí le damos el agradecimiento a nosotros y tiene aquí su constancia decir. Espero Muchas que gracias. aquí. Nada más es por aquí, doctora, se la vamos a hacer llegar, ¿eh? La vamos No crea a que llegar por... Gracias. es virtual, no. Ahora tómele foto, ¿no es cierto? Sí, aquí está su constancia y le agradecemos mucho. Y pues ahorita si tienen preguntas, aquí está la doctora para contestar todas y abrir un debate muy bonito y muy padre que podemos hacer con ideas de ustedes. Tenemos un comentario de Héctor Gómez González. Dice, buenas tardes, doctora, excelente tema.
además de muy interesante, y así como dijo, es un tema extenso y da para horas de conferencia. Yo me atrevería a decir que no da para horas, da para un seminario, un diplomado completo. Pero bueno, dice, muchas gracias. Ay, se me movió. Ahí está. Muchas gracias, doctora, también al comité organizador, bueno, a nosotros, muchísimas gracias. Sofi, también, excelente plática, tenemos mucho que ponernos a pensar, efectivamente, ¿no? De hecho, Doctora, adelante, por favor. perdón, Juan Ramón, que te interrumpa, pero es que tenemos muchas cosas en las que nos podemos poner a trabajar. La verdad es que, como dice Zuli, ustedes como recién egresados, pero algo que yo tengo en mi lista de espera, precisamente desde que se publicó esta estrategia, el Plan Mundial, fue que yo empecé a investigar lo de farmacovigilancia en sanidad animal y vi que no había nada y eso es algo que deberíamos promover y generar los médicos veterinarios. Y más ahora que pues, la Organización Mundial de Sanidad Animal emitió el comunicado de pues, que los médicos veterinarios también somos personal de salud, porque muchas veces no se nos considera como tales. Y lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues no exigiéndolo a gritos y sombrerazos y aquí estoy, no. Con nuestro trabajo, entonces, Juan Ramón, ahí te lo dejo, otra mosca en la oreja, pues vamos armando ese esquema de farmacovigilancia en sanidad animal. Me parece que incluso hay varios colegas que yo conozco que están trabajando al respecto y podríamos hacer sinergias con los esfuerzos aislados, la doctora Dinora, Eugenia Ingalls, no sé, hay varias personas que están trabajando al respecto. Híjole, doctora, me ganó. Ya estamos trabajando en un protocolo similar que vamos a ponerlo a disposición más adelante. Pero sí es un tema que tenemos que ya ponerle mucha atención. Esto antes de que nos agarre de sorpresa, ya tiene que haber un sistema de vigilancia especial. Y sí, ya no es la oreja, ya me cayó el elefante, no se preocupe. Ya ve que para eso nos pintamos solos. Doctora, tiene una pregunta, comentario, dice Luis Castillo Rivera. Si todos cumplen sus funciones, pero la población no hace caso, ¿qué normas se tendrían que imponer a la gente en general para dejar de hacer esas malas prácticas? Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, pero aquí precisamente es ese trabajo de educación para la salud. Lo que pasa es que recuerden, yo les decía, por eso hago mucho énfasis al inicio de mi charla, con que somos sociedades, comunidades donde va a haber varios factores que inciden. Y tenemos problemas de educación, pero la educación se mama en casa, no me refiero a la instrucción en las escuelas o en los libros. Aquí desde las familias, desde el seno, la célula de la sociedad, pues es la familia. Entonces, en efecto, ¿cuántas veces vemos a través de los centros de salud? Es donde se hacen el primer contacto con la población y es donde deben incidir esos programas de educación para la salud, pero que sean adecuados para esas comunidades, porque muchas veces les puedes decir, es que es higiene, es que sí, pero pues estás hablando de un lugar como el de las fotos que presenté donde ni siquiera hay agua potable o no hay es que estás desnutrido, pues sí, pero ya quisiera comer carne. Entonces aquí debemos ver todos esos factores que están incidiendo o a lo mejor esos programas de educación para la salud no son los adecuados para esa comunidad, porque además eso es otra de las cosas que se hace. Se hacen programas a nivel nacional y quieren aplicarlos lo mismo en el sur del país que en el norte. Y somos un país multicultural. Entonces, ¿son adecuados nuestros programas? O sea, son varias cosas que debemos revisar y aquí los programas de educación para la salud
deben ser los adecuados y desgraciadamente, pues sí tenemos que trabajar mucho en atender y disminuir esos determinantes sociales de la salud. Por eso lo del combate a la pobreza. Yo estoy de acuerdo contigo en que a veces sí lo pueden hacer y no lo hacen las personas, pero también hay que evaluar los programas y hay que ver por qué no están funcionando. O sea, son las dos vertientes. Esa sería mi... Por eso nosotros como médicos veterinarios y que muchas veces cuando estamos en campo somos el primer contacto que tienen las personas somos los primeros en dar la atención a la salud, porque a veces estamos en lugares donde no llegan los médicos. Entonces es una reflexión para todos nosotros. Y como lo dicen, y lo hemos podido también comentar en otros foros, la importancia que tiene que el médico veterinario interaccione en determinantes sociales de la salud. Sí sabemos que nuestro expertise o nuestro doctor es dirigido hacia salud animal, pero al final del día, ¿quién tiene esos animales? ¿No? Esos dueños, esos productores, que pues desafortunadamente la educación para la salud no llega hasta ese rubro. Y como lo dice usted, el médico veterinario es el primer bastión muchas veces de atención, ¿no? Nos ha tocado poder en algunos momentos platicar y participar, donde pues desgraciadamente no hay médico humano, el que está fungiendo hasta en medicina humana es el médico veterinario, ¿no? Y hay unas partes, híjole, esta parte de la sociología, la antropología es padrísima, porque hay lugares, nos ha tocado, no voy a decir lugares para no quemar, pero donde el médico veterinario es súper bien visto dentro de las poblaciones. Y nos ha tocado ver cómo las familias llegan y le ofrecen en gratitud algún animalito, un marranito, una gallina, a tal grado, doctora, que les ofrecen hasta casarse con sus hijas, ¿no? Por esa situación. Pero hay que entender la situación social, ¿no? Podríamos decir, bueno, estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando, ya se me salió, Chiapas, estamos hablando de Tamaulipas, Nayarit. Nada más vean el Distrito Federal y el Estado de México, estamos juntos con pegados, ¿no? Y mientras que vamos a un tianguis de manera muy práctica, por ejemplo, en la zona de Insurgentes, Montevideo, Lindavista, vayan a un tianguis a la San Felipe, que es el tianguis más grande de Latinoamérica, y son mundos totalmente diferentes, ¿no? Eso es una parte bien importante de las Yo determinaciones. nací ahí, ¿eh? Yo me conozco la Sanfe. Yo también soy ahí, Yo doctora, soy crecí ahí. en la Nueva Tzacualco. Yo, fíjese, usted está todavía en la parte fresa, yo era de la Providencia, imagínese, ¿no? Entonces, Ahí nunca entré, porque si entraba no salía. lo importante de esto es que la visión del médico veterinario tiene mucho, mucho que ofrecer a la solución y al comando de estos grupos y equipos multidisciplinarios, ¿no? Tengo acá otra pregunta, Dalia, le dice, ¿usted cree que deberían de combinar el temario con respecto a las clases de farmacología y dedicar un bloque a este tema, ya que es de suma importancia, así crear conciencia en las nuevas generaciones de médicos veterinarios o tecnistas, que si toca el tema, pero no profundizamos en ese mismo tenor, que es de suma importancia? Definitivamente los planes, los programas de las asignaturas deben estar en continua revisión, pues por los claustros. Y definitivamente este es un tema que debe estar en los programas de la asignatura. No conozco el programa Profundidad, pero ahí sí el claustro tiene que evaluar. De hecho, les voy a comentar algo. La OCDE, que es la Organización de Desarrollo Económico, emitió recomendaciones a México sobre los aspectos para la educación superior. Y ahí señala que, por ejemplo, una de las recomendaciones está enfocada a que tanto los que imparten las asignaturas como quienes participan en la elaboración o en la modificación de estos programas de cada asignatura deben tener experiencia, deben tener no solo conocimientos teóricos, sino también incursionado en el mercado laboral fuera de las instituciones educativas, porque en las instituciones educativas vemos el deber ser y entonces es pura teoría.
pero por eso también señala, debe haber participación de empleadores o de los expertos que también trabajan fuera de esas instituciones educativas para que enriquezcan esos programas. A lo que voy es que muchas veces en las instituciones educativas se van a esa base, a esa parte teórica 100%, que está bien, pero entonces sí debería darse como un reforzamiento adicional a través de conferencias adicionales, incluso obligatorias o materias optativas, porque de otra forma, pues los dejamos pues sin elementos y el mercado laboral ya requiere que tengan toda esta visión de todas estas tendencias mundiales. Todo esto es para decir que sí. Y además, si ustedes ven que no está, pues ustedes ya por su parte busquen e incursionen, hagan, porque si nos esperamos a que esto vaya cambiando, pues a veces lleva tiempos muy largos, ¿no? Y efectivamente, como dice, atrevernos a salir de nuestra área de confort, ¿no? Sí. Y bien real, yo lo comento también, pensamos muchas veces que todo lo que nos van a enseñar en la universidad es lo que vamos a ver afuera y salimos y te das cuenta que de lo que viste en la universidad, híjole, ya se te olvidó el 80% y de lo que te acuerdas no te sirve más del 2-3% y diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Aún así, su servidor me da mucho coraje porque todavía veo los casos afuera y digo, no sé nada, no sé nada, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más. Y con 800 grados y dice uno, no, los grados, la verdad, al final del día sirve el papel muy bonito, muy coquetón, pero no te sirve de nada. En el mundo real, desgraciadamente, no nos ayudan, ¿no? Y es Juan una Ramón, parte aquí, importante. Mande. perdón que te interrumpa, No, aquí adelante, doctora. aplica la frase de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, porque mientras más conoces, más te falta por aprender. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es lo bonito, ¿no? Lo bonito de nuestra área y que es tan integral, doctora, que podemos participar en todo con la perspectiva médico-veterinaria. Y afortunadamente creo que al día de hoy se están prestando ya ciertos espacios que antes para los médicos veterinarios era, si no difícil, casi imposible de llegar, pero creo que vamos haciendo un buen trabajo. Como gremio, el empuje que trae esta nueva generación, hay que comentarlo, casi el 80% está constituido por damas. Eso a mí me llena de mucho orgullo porque, híjole, el poder femenino viene con todo. Como dice una famosa rapera, esta era es de ustedes, ¿no? Y pues yo tengo confianza en que ese feeling que tienen, esa garra, ese poder, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo porque, híjole, está difícil la situación. Dicen los que saben que si no tenemos acciones contundentes antes del 2030, la vida en este país va a ser, digo, en este continente, en este mundo, pues, va a ser insostenible para el 2050. Entonces, pues, igual y usted a mí ya no nos toca, pero pues, todos nuestros participantes del día de hoy, que son médicos, veterinarias, médicas, veterinarias o próximas a obtener su grado, pues van a ser las profesionales de ese momento, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer y hay que ponerle atención. Dice Liliana Ruiz, hola, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué pasa con los países que no están integrados a la OMS y por lo tanto no están obligados a cumplir con estas normas? Ay, muy buena pregunta. No, pero de todas formas, se les da asistencia técnica, no solo por la Organización Mundial de la Salud, hay programas de otros organismos internacionales. ¿Y esto por qué se hace? Miren, por ejemplo, no todos los países, además, tenemos el mismo estatus de desarrollo. Por ejemplo, México, somos una economía emergente, un país en desarrollo, y estamos junto a un país desarrollado, que es Estados Unidos. Entonces, algo que siempre hace, por ejemplo, Estados Unidos, es que invierte en México para que a Estados Unidos, para que México le sirva como barrera para enfermedades. Ejemplo, el gusano barrenador.
en su momento, de hecho, eso dio vida a la CPA y a la comisión no a la CPA, a la comisión de gusano barrenador. A la CPA fue la fiebre aftosa. Entonces, lo que hace Estados Unidos es invertir, dar recurso para un programa que lo lleve a cabo México en sanidad animal. Y de hecho fue exitoso el programa de gusano barrenador. ¿Y esto para qué? Porque es una forma en que dice Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo mejor le doy dinero a México, estoy supervisando junto con México porque era una participación 80-20, de tal forma que a mí no me lleguen esos problemas. Entonces, si no es un organismo internacional, puede ser que los países que estén alrededor de esos otros países, pues hagan algo al respecto. Además, hay otros organismos internacionales, por ejemplo, Haití. Haití es un país, pues, que está ni siquiera en vías de desarrollo, o sea, tiene muchas deficiencias, pero si ustedes ven, hay muchos países que de una u otra forma le ayudan con programas, con proyectos. Hasta México le ha llegado a ayudar. Y digo hasta México, siendo que a veces pues, no tenemos para nosotros y andamos repartiendo, ¿no? Pero siempre va a haber algún programa o algún país o alguna forma en que se les pueda involucrar a estos países. Sí, aquí la situación es la interacción entre países y comisiones, ¿no? Y pues, como dice usted, tenemos que cambiar la visión de una salud particular a una salud integral, no nada más entre países, no nada más entre poblaciones, sino también con áreas específicas de conocimiento, ¿no? Pues doctora, agradecemos mucho su participación, la verdad es que siempre es un gusto, el debate se hace padrísimo, de hecho esto debería ser con un café al calor o algo más, pero pues bueno, el tiempo nos apremia, yo le agradezco su Yo participación. sí me tomé mi café. Ah, qué rico. Yo como estoy aquí de puchabotones, pues no puedo porque si me voy, luego anda el internet muy raro, afortunadamente yo tengo la conexión por cable, pero me están comentando de diferentes partes que se pierde o lo saca el Zoom, entonces tenemos que estar ahí pendiente. Ay, sí, oí que se estuvo. Ha habido mucha fluctuación. Bueno, yo agradezco y le cedo la palabra a mi compañera Zuli. Muchas gracias, doctora. De nuevo, en verdad, estamos muy agradecidos y muy felices por tenerla. En verdad, espero más adelante igual otros planes de estar con usted, porque es un honor, en verdad. Desde ser su alumna, ahorita estar como haciendo podríamos decir como equipo, es como algo de ensueño, ¿no? No, algo como que Qué no se puede padre. Se creer. aprende de todo, se aprende. Entonces, por lo mismo, nosotros vamos a cumplir un año que ya nació esta idea de CIR y pues le damos, bueno, nos va a dar usted el honor de si puede ser nuestra madrina para dar la rifa y bueno, ahorita les digo de qué va a ser la rifa. ¡Wow! Mano Santa. Mano Santa, exactamente. Afortunadamente esta iniciativa cumple un año en estos días y pues celebramos con esta invitación de superlujo de la doctora y tenemos un regalo para todos aquellos que nos han seguido. Entonces, adelante, Zuli, por favor. Ok, los premios van a ser 3 lugares. El tercer lugar, que va a ser el primero, que vamos a decir, se va a ganar una plática gratuita en las siguientes, ya sea la siguiente que va a ser la de gripe aviar, por el doctor Celso López López. O también si les va llamando la atención alguna otra, solamente me mandan un mensaje, ya sea a mi Facebook personal, que es Zuli Peña, o a la página igual de CIR, o también al correo. ¿Sabes qué? Quiero esta plática, que me la hagas válida. Y también en los próximos regalos. El segundo lugar se va a ganar 2 pláticas y el primer lugar se va a ganar lo que es el seminario. El próximo seminario que vamos a tener nosotros va a ser sobre bienestar animal y salud pública. Entonces, para que estén atentos y pues mucha suerte. Entonces, le pico y ya la doctora les va a decir quién fue el ganador del tercer lugar. Va a salir el nombre aquí, doctora, donde dice ganador. Entonces usted nos lee, ¿va? Cha, 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 cha. Va, Zuli, porfa. 1, 2, 3. A ver, ahí está.
No se ve. ¿No? No Aquí, lo veo. ganador. Ah, es que lo estaba tapando, ya lo vi. Ah, González López Jessica. ahí está. González López Jessica, ¿sí está con nosotros? Es que lo estaba tapando con mi cámara. Sí, perfecto. ¡Ay! Jessica, por favor, mándale, ¡Felicidades! mándale un mensaje a Zuli para que podamos guardar la información y la puedas intercambiar, ¿vale? Muy bien. El siguiente. El siguiente, el segundo lugar, recordemos que son para 2 pláticas, ¿va? Entonces, ahí va de nuevo. Es el 16. 16. Flor Hernández Rosas. ¿Estás con nosotros? ¿Sí estás? ¿Estás? ¿Y está Flor? Flor a la una. Sí. Muy bien, ella es nuestra Felicidades, segunda Flor. ganadora. Perfecto, entonces no seas malita también, por favor, Flor. Mándanos un mensaje al correo o al WhatsApp para poder registrar tus datos. Perfecto, y ahora sí, el primer lugar. En primer lugar, para Chacachacán. el seminario. A ver, aquí, para que tengan su numerito. Y vamos, es el 12. Liliana Ruiz. Mira, y hasta participó. Sí, Liliana Ruiz, todavía Por está eso con sé que sí está, porque participó. Ajá, sí, aquí está, ya nos contestó. Pues bien, felicidades. Te faltaron las fanfarrias. Sí, Oye, sí, ¿verdad? para el próximo año. Al Vale, próximo no las pierdo. pues bien, agradecemos su preferencia. Este es un pequeño detalle, les comentaba hace unos minutos. Esta iniciativa en estos días cumple un año. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, ahí vamos poco a poquito y queríamos compartir con ustedes también. Les recuerdo que también el año pasado en nuestro evento de Día de Muertos hubo unos regalos. Recuerden que siguen presentes para que los puedan cambiar en el momento que ustedes gusten, ¿vale? Para que no crean que se nos olvidó, no, no, no. Nosotros tenemos un registro y también se los comentamos, ¿vale? Pues, doctora, muchísimas gracias por su participación otra vez. Agradecemos a todos los que nos participaron. Felicidades a nuestros ganadores y por favor no se les olvide registrar su asistencia y mandarnos un mensajito o un correo electrónico con sus datos. De todas maneras, queda en el video porque este video está siendo grabado para que puedan cambiar sus premios. Doctora, no me queda más que agradecerle, que tenga una excelente noche, iba a decir tarde, una noche, seguimos en contacto. Ya le voy a dar lata, más adelante hay más cosas que hacer. Cuídense mucho. Bueno, falta que me digas para lo del diplomado. Para el de titulación, ¿no? No, ese es otro, tenemos más cosas que hacer, doctora. Ya le vamos a hacer otra propuesta aparte. Bueno. Que va. Pues agradecemos. Cuídense mucho. Adiós, Zuli. Adiós, chicas y chicos. Cuídense todos. Hasta luego, que tengan una buena tarde, noche, perdón, y seguimos en contacto. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches.